Era una noche como cualquier otra en el Hospital Regional San Miguel, ubicado en las afueras de Guadalajara. Las luces fluorescentes del área de urgencias titilaban. El sonido constante de las máquinas, el murmullo de los médicos y enfermeros moviéndose entre camillas, el olor a desinfectante, todo era normal. Hasta que llegó ella. La ambulancia entró con la sirena apagada, lo cual ya me llamó la atención. La camillera que la empujaba tenía el rostro pálido, como si hubiera visto algo que no debería haber visto. Detrás de él, 2 paramédicos intercambiaron miradas cortas pero cargadas de miedo. No dije nada, simplemente me acerqué a recibir a la paciente. Era una mujer joven, tal vez unos 30 años. Su piel estaba sudorosa y fría al tacto. Tenía una mascarilla sobre la nariz y la boca manchada de algo oscuro. Se le veía débil, pero lo más inquietante era su mirada. Estaba abierta, fija, pero vacía, como si estuviera viendo a través de mí, o peor aún, como si no estuviera viendo nada en absoluto. ¿Qué pasó?, pregunté mientras revisaba rápidamente sus constantes vitales. Hemorragia nasal severa, respondió uno de los paramédicos. La encontramos sola en su casa. Nadie respondió cuando llamamos a su familia. Solo estaba ahí, sentada en el suelo, sangrando sin moverse. Miré a la mujer de nuevo. Respiraba, sí, pero con una lentitud extraña. Sus manos estaban unidas sobre su pecho, sosteniendo con fuerza una Biblia gastada y un collar de la Virgen de Guadalupe. Esa imagen me erizó la piel. Era como si se estuviera protegiéndose de algo. La llevamos a una de las salas de observación. Le limpiamos la cara, le colocamos suero intravenoso y monitoreamos su presión arterial. Todo parecía estabilizarse, pero seguía sin reaccionar. Ni un parpadeo fuera de lugar, ni un gesto de dolor. Era como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente no. El doctor Mendoza, mi supervisor, intentó hablarle. Nada. Le hizo preguntas simples. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Te duele algo? Ella permaneció inmóvil, como una muñeca de cera. Está catatónica. Podría ser un episodio psicótico, estrés postraumático o incluso una crisis neurológica. Necesitamos hacerle estudios completos, pero yo no podía dejar de observarla. Había algo en ella que me ponía nervioso. No era solo su mutismo, era esa sensación de que sabía que estábamos allí, que nos escuchaba, que esperaba. Horas pasaron. Yo seguía en turno. De vez en cuando me acercaba a revisarla, solo por asegurarme de que seguía con vida. Y cada vez que lo hacía, notaba cosas raras. Una vez, juré que había movido ligeramente los dedos. Otra, que sus labios temblaban como si quisieran decir algo, pero nunca lo hacía. A eso de las 3 de la mañana, cuando ya casi todos los pacientes habían sido dados de alta o trasladados, ocurrió algo que cambiaría todo. Me encontraba en el mostrador principal escribiendo notas médicas cuando escuché un susurro bajo, profundo. Al principio pensé que era la radio de seguridad, pero luego reconocí la voz. Era ella. Salí corriendo hacia la sala donde estaba internada. Allí estaba, sentada ahora, con los ojos completamente abiertos, clavados en mí. Su mirada no era vacía esta vez. Era penetrante, fría, como si pudiera ver hasta el fondo de mi alma. «Usted no lo entiende», dijo con una voz ronca, pero sorprendentemente clara. Él vino por mí, pero no pudo llevarme porque mi voluntad es fuerte. Solté la carpeta que traía en las manos. El sonido fue amortiguado por el suelo, pero dentro de mí resonó como un trueno. Quise responderle,
pero no pude. Mi garganta se cerró. Me quedé paralizado mirándola, incapaz de moverme. De repente, las luces del techo comenzaron a parpadear 1, 2, 3 veces. Luego se apagaron por completo, dejando solo la luz tenue del indicador de emergencia. El aire se enfrió de golpe. Un escalofrío recorrió mi espalda y un olor putrefacto invadió la habitación. Escuché pasos. Fuera, en el pasillo, lentos, pesados. Cada uno parecía acercarse más. La mujer seguía mirándome, pero ahora una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios, como si supiera exactamente lo que estaba por venir. «No lo dejes entrar», dijo en voz baja. «Si entra, nadie saldrá con vida». En ese momento, la puerta de la sala chirrió. No la habíamos abierto, ni yo, ni el doctor, ni ninguna enfermera, y sin embargo, se movía lentamente, milímetro a milímetro. Mis piernas temblaban, quería gritar, pero no podía. Mis manos sudaban frío. Sentía el corazón latir tan fuerte que dolía. Tragué saliva, retrocedí un paso, y entonces vi algo, una sombra, oscura, alta, con forma humana, pero sin rostro definido. Estaba justo detrás de la puerta, inmóvil, observando, esperando. La mujer soltó una risita baja, una risa que no era suya. Era más profunda, más vieja, como si miles de voces se hubieran unido en una sola. «Él no se va», susurró. «Volverá por mí y por usted también». Y entonces la luz regresó. Bruscamente, las luces del techo se encendieron con un zumbido. La puerta estaba cerrada. La sombra había desaparecido. Pero yo seguía allí, petrificado, con el terror clavado en mis huesos. La mujer había vuelto a su estado anterior, inmóvil, callada, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí había pasado algo, y que eso no se había ido. No recuerdo cuánto tiempo estuve parado allí, frente a la puerta cerrada de la sala donde yacía esa mujer. El tiempo se detuvo, o al menos así lo sentí. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyar una contra la pared para no caerme. El sudor corría por mi espalda como un río helado. Respiraba rápido, agitado, pero todo sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. «¿Estás bien?». La voz del doctor Mendoza me sacó de mi trance. Me di vuelta con un sobresalto, casi gritando. Él me miró extrañado, sosteniendo una carpeta con los estudios preliminares de la paciente. «¿Qué te está pareciendo hasta ahora? ¿Ya sentiste un escalofrío? Cuéntanos en los comentarios». Sí, estoy bien», mentí sin convicción. «Te ves pálido. ¿Le diste algo a la paciente? ¿Le bajó la presión?». «No, ella habló». «¿Habló? ¿Qué quieres decir con habló?». «Lleva horas en catatonia. Ni siquiera ha parpadeado». «Lo sé, pero acaba de hablar. Dijo algo inquietante». «Eso es imposible. Estabas solo con ella, ¿verdad? Si necesitas descansar, puedo cubrirte. Has estado aquí desde las 8 de la mañana». Me pasé una mano por la cara, tratando de calmarme. Tal vez tenía razón. Quizás estaba cansado. Tal vez había imaginado todo. Pero entonces recordé la sombra. Recordé cómo la puerta se movió sola. Recordé la risa que no era humana. «Vamos», dijo él,
abriendo la puerta de la sala. Entramos juntos. Ella seguía igual, sentada, inmóvil, con la Biblia apretada contra su pecho y el collar de la Virgen colgando sobre la tela blanca de su camisón de hospital. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos otra vez. ¿Ves?, dijo Mendoza. Está exactamente igual. Te estás imaginando cosas. Vete a casa, duerme unas horas. Mañana verás que fue solo estrés. Salí de la sala y fui directo al área de descanso, pero antes de salir por completo, me volví a mirar hacia atrás. Justo en ese momento, vi una figura en la ventana del segundo piso, una silueta alta, oscura, sin rostro, parada, observándome. Me quedé petrificado. No podía moverme. Entonces, la figura levantó un brazo, lentamente, y señaló directamente hacia mí. Grité sin querer. Salí corriendo, tropecé con un bote de basura y me caí. Me levanté lo más rápido que pude y seguí corriendo hasta llegar a mi coche. Entré, cerré las puertas con seguro y me quedé ahí, jadeando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Nunca había tenido tanto miedo en toda mi vida. Conduje sin rumbo por un buen rato. No podía volver a casa. No podía dormir. Tenía que saber si era real, si todo eso era real. Al final, decidí llamar a uno de mis amigos, Raúl, quien trabajaba de guardia nocturno en seguridad del hospital. Era un hombre fuerte, de unos 40 años, devoto de la Santa Muerte y fanático de las historias de fantasmas. Si alguien me iba a creer, era él. Lo encontré en la entrada trasera, fumando un cigarro mientras revisaba las cámaras de vigilancia. ¿Tú otra vez?, me preguntó sorprendido. Pensé que ya te habías ido. Necesito que veas algo, dije, entrando junto a él. ¿Las cámaras grabaron algo en la sala 3? Raúl me miró raro, pero accedió. Tecleó un poco y apareció la imagen de la sala donde estaba la paciente. Era de hace unos minutos. Ella estaba allí, inmóvil, pero entonces, de repente, la imagen comenzó a fallar. Se llenó de estática y luego una figura apareció detrás de ella, alta, oscura, sin rostro. Estaba de pie, observándola. No se movía, simplemente estaba. Raúl soltó el mouse. ¿Qué demonios es eso? No lo sé, respondí, pero está ahí y no se va. Ella dijo que volvería por ella y por mí. Mi amigo se persignó. Esto no es normal, carnal. Esto no es normal en absoluto. Miré la pantalla una vez más. La figura seguía allí, inmóvil, viendo, esperando. ¿Cuánto tiempo más va a estar internada? Hasta que alguien venga por ella. Su familia no contesta llamadas. Nadie sabe quién es. Solo llegó con esos documentos falsificados y esa Biblia. ¿Falsificados? Él asintió. La dirección no existe. El número de identidad no coincide con ningún registro. Es como si no fuera real. Un escalofrío me recorrió. Entonces, ¿quién es? Ninguno de los dos, respondimos, porque ninguno de los dos tenía una respuesta. Decidí quedarme un rato más, oculto en la oficina de seguridad, observando las cámaras. Raúl se quedó conmigo, aunque tampoco parecía muy convencido. Pasaron minutos, horas. Nada cambió. Ella seguía igual, inmóvil, y la figura detrás de ella siempre presente, hasta que, de repente, algo cambió. La luz de la sala parpadeó, 1, 2 veces,
Luego se apagó por completo. La cámara mostró solo oscuridad, pero segundos después regresó la luz y la figura ya no estaba. Raúl y yo nos miramos. ¿Dónde está?, pregunté. No lo sé, respondió él, tecleando rápidamente para revisar otras cámaras. No aparece en ningún otro lugar. Corrimos hacia la sala. Abrimos la puerta con cuidado. Allí estaba la mujer, todavía sentada, pero ahora sus ojos estaban cerrados. Su respiración era más pausada, como si durmiera, pero algo había cambiado. En la pared, justo encima de la cama, había una marca negra, profunda, como si algo hubiera arañado la superficie con uñas largas y afiladas. 3 líneas verticales, paralelas, perfectas. Raúl retrocedió. Esto no es humano. Yo no podía apartar la vista. Aquello era una advertencia, una firma, como si algo hubiera estado allí y hubiera dejado su huella. De repente, la mujer abrió los ojos. Nos miró, esta vez con tristeza. Ya se fue, susurró. ¿Por ahora? ¿Quién?, pregunté, aterrorizado. No deben estar aquí cuando regrese. Raúl y yo intercambiamos miradas. Ninguno de los dos quería quedarse un minuto más. «Vámonos», dijo él, jalándome del brazo. Salimos corriendo. Fuera del hospital, el aire fresco de la madrugada nos dio un pequeño alivio. Pero no éramos los mismos. Algo había cambiado en nosotros. Algo había entrado en nuestras vidas y no podíamos escapar de ello. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. «No lo sé, pero si tú fueras yo, me alejaría de ese lugar y rezaría mucho». Miré hacia atrás, hacia el hospital iluminado en la oscuridad de la noche, y juré que, por un instante, vi una sombra moverse detrás de una ventana del segundo piso, observándonos, esperando, preparándose. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni muchas más después de eso. ¿Te ha pasado algo similar a lo que ves en el video? Nos encantaría leer tus teorías y reacciones. Raúl y yo no volvimos al hospital. Al día siguiente, el turno matutino encontró a la mujer desaparecida, sin huellas, sin rastros de forcejeo. Solo una Biblia abierta sobre la cama, con un solo versículo subrayado, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Mateo 6, 21. Nadie entendía qué había pasado. El doctor Mendoza me llamó varias veces, preguntándome si sabía algo, pero no respondí. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada, vacía, fría, y escuchaba su voz susurrar: «Él no se va, volverá por mí y por usted también». Esa frase se convirtió en mi pesadilla diurna. Me perseguía en cada esquina, en cada sombra. Empecé a sentir que ya no estaba solo, que algo me observaba. Aunque no lo viera, lo sentía, siempre cerca, como una respiración fría detrás de mi nuca, como una presencia invisible caminando junto a mí. Un mes pasó, 2, 3. Intenté retomar mi vida normal. Conseguí trabajo en otro hospital, esta vez en Monterrey, lejos del caos, lejos de Guadalajara, lejos de ella, pero no sirvió de nada. La primera vez que la vi fue en mi apartamento. Estaba durmiendo cuando escuché un murmullo, bajo, profundo, como el mismo sonido que había escuchado en el hospital. Me levanté sudando frío. Caminé hacia la sala y allí estaba, sentada en el sofá, con la misma Biblia entre sus manos, con el collar de la Virgen colgando de sus dedos. Pero no me atreví a gritar.
No pude moverme. Ella me miró, sonrió, y luego desapareció como humo. Al día siguiente, hice las maletas. Me mudé, cambié de ciudad, de estado, hasta intenté cambiar de nombre. Nada funcionó, hasta que un día dejó de aparecer. Creí que todo había terminado, que tal vez por fin había escapado, pero no. Ese silencio fue peor que cualquier aparición, porque significaba que algo más grande estaba por venir. Y llegó la noche del 13 de mayo. Estaba en casa, en Nuevo Laredo. Era tarde. Ya ni siquiera usaba luces fuertes, solo una lámpara de escritorio. No quería llamar la atención, como si eso fuera posible. Escuché un golpe, suave, repetido, como alguien tocando desde adentro, desde el interior de mis paredes. Fui a revisar. Nada. Silencio absoluto. Regresé a la sala y entonces noté algo. La Biblia que había dejado en la mesa estaba abierta y otra vez el mismo versículo subrayado, pero esta vez había algo más. Una palabra nueva, escrita con tinta negra en la margen inferior derecha. Ahora es tu turno. Me temblaron las manos. Salí corriendo de la casa. Subí a mi coche y conduje sin rumbo. No podía quedarme allí. No podía enfrentarlo. No sabía qué era, ni cómo detenerlo. Finalmente, llegué a un pequeño pueblo en Coahuila, un lugar abandonado, casas vacías, calles sin vida. Pensé que podría descansar, dormir una noche tranquila, pero no fue así. Esa noche soñé con ella. Estábamos en el hospital, en la sala 3. Ella estaba sentada, igual que la primera vez. Yo de pie, frente a ella. ¿Por qué me persigues?, le pregunté. Ella sonrió. No soy yo quien te persigue, es él, y tú ya le perteneces. ¿Qué quieres decir? Tú fuiste testigo. Viste lo que no debías ver. Escuchaste lo que no debías oír. Y ahora eres parte de su historia. ¿De quién hablas? Ella se acercó lentamente. Del guardián. Desperté sudando, gritando. Mi cuerpo estaba empapado, mis sábanas manchadas de sudor frío. Miré alrededor. Estaba solo, o eso creía. Entonces escuché algo. Pasos fuera de la casa, lentos, pesados, acercándose. Salí con una linterna y una barra de hierro. Recorrí el perímetro. Todo parecía normal, hasta que vi algo en el suelo. Huellas, grandes, oscuras, como si alguien hubiera caminado con botas llenas de lodo. Las seguí, las llevaban directo al bosque, un lugar oscuro, silencioso. Caminé durante horas, o tal vez minutos. Finalmente, llegué a una cabaña abandonada. La puerta estaba abierta. Adentro, todo estaba cubierto de polvo, excepto una mesa en el centro, donde había una Biblia abierta y un altar hecho de huesos humanos. Y allí, en el suelo, una nota escrita a mano: te estábamos esperando. Sentí una presión en mi pecho, como si algo estuviera dentro de mí. Comenzó el dolor, agudo, insoportable. Caí de rodillas, grité, supliqué, pero nadie respondió. Y entonces escuché su voz. Es hora. Miré hacia arriba. Ella estaba allí, junto a una figura alta, oscura, sin rostro, con ojos vacíos que no veían, pero que lo sabían todo. ¿Quién eres?, logré preguntar entre jadeos. La figura no respondió.
Fue ella quien lo hizo. Él es el guardián entre este mundo y el siguiente. Él viene por aquellos que han visto demasiado, por aquellos que han sido marcados. Y tú fuiste marcado aquella noche en el hospital. No quiero esto. Ella negó con la cabeza. Ya no tienes elección. El dolor aumentó. Sentí que algo me salía del pecho, como si me estuvieran arrancando el alma. Grité, supliqué, lloré, hasta que todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una habitación blanca, sin ventanas, sin puertas, solo una luz brillante sobre mí y una voz en el altavoz. Miré a mi alrededor. No había nadie, solo una camilla, una Biblia y un collar de la Virgen de Guadalupe. Entonces lo entendí. Yo era el siguiente. Había sido elegido. Ahora yo era la paciente. Y afuera, alguien más me observaría. Alguien más escucharía mis palabras. Alguien más sentiría el terror que yo había sentido. Y cuando llegara el momento, yo le diría, Él vino por mí, pero no pudo llevarme porque mi voluntad es fuerte. Pero mentiría, porque ya no tengo voluntad, ni alma, ni nombre. Solo soy el guardián y estoy listo para volver. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.